Sean todos bienvenidos a Misterios del Bosque, donde los mitos cobran vida y las sombras del no existe te susurran al oído. La noche de hoy hablaremos de una figura ancestral, temida y en muchas regiones, y respetada en todo Mesoamérica, el Nahual. ¿Es un hombre o una bestia? ¿Un protector o un asesino? Prepárate para adentrarte en esta sección que nombramos Entre el hombre y la bestia. Primero que nada, Tedrius, ¿sabes qué es un nahual? Bueno, por lo que yo he escuchado, es una persona que tiene la capacidad de transformarse en animales, ¿no? Sí, no estás muy lejos de la realidad. Pero ¿sabes de dónde proviene esa palabra? No, eso no. Bueno, la palabra nahualt o nahuali significa oculto o disfraz. Y se cree que estas personas pueden adoptar la forma de jaguar, perro, coyote o incluso sopilote, esto dependiendo de la región. Y al ellos estarse transformando en animales o en cosas que no son ellos, se les conoce como un disfraz. De ahí proviene el nombre nahual. Ahora te voy a hablar un poquito del origen. Y es que esto de Nahuali no solo viene de el disfraz, sino que desde los tiempos antiguos a las personas que nacían bajo un día del calendario ritual o bajo un día de el Tonal Powali, eh, se decía que tenían dones y que estos dones se los daban los animales y dependiendo del día, del mes, la hora en la que tú nacías tenías un don diferente. Y esto creo que es algo que se sigue creyendo, pero no con los animales, sino con los signos zodiacales. ¿No crees que ahí está algo relacionado también y que Leo, el símbolo, sea un león? Sí, yo digo que sí, que tiene algo que ver, pero también puede tener relación con las creencias de antes que decían que el octavo hijo varón de una familia este, nacía maldito y estaba condenado a ser un nahual. Entonces las personas de ese tiempo mataban al octavo hijo que tenían las familias. Entonces creo que esa teoría también tiene algo que ver con eso. ¿Y tú crees en este tipo de teorías de que por nacer de octavo ya tienes una maldición que cargar? No necesariamente, yo siento que eso tiene más que ver con pactos que hacen las personas, ya sea para poder o venganza de algún tipo. Bueno, aunque tampoco podemos juzgar los mitos o las creencias de las personas del pasado. Y es que hay relatos de personas que pueden llevarte a creer este tipo de situaciones. Yo te voy a contar un relato. Esto pasó en Veracruz, en México, donde había un perro que se metía a las casas. Todas las noches sin falta se metía a la casa que encontraran sin hacer bulla, sin hacer ruido, sin ladrar, sin nada. Hasta que una vez una mujer se atrevió a enfrentar a este perro y al ella decirle a él que qué hacía en su casa, que se largara, el perro habló y le dijo, la próxima vez que me mires, no vivirás para contarlo. ¿Tú qué harías en la situación de esta mujer quedar en shock de que una figura animal te diga eso? Aparte de que te hable, te amenace. Bueno, yo digo que todos en algún momento de la vida nos hemos planteado esa situación de que nuestra mascota nos hable y no saber cómo actuar en ese momento. Y ese podría ser un tema para otro video también de El los... caso de los niños que los padres los dejaron solos y decían que el perro comía cereal sentado en una mesa, una historia así que escuché. Sí, sí, el perro Se comiendo hicieron cereal viral. con una cuchara. Yo la escuché y la imagen que ponía en esos videos, la verdad sí me impactó un poco porque La mirada, la mirada del perro era sí, muy humana. demasiado humano. Y quizás por esto el perro le decía a la mujer que la próxima vez que lo mirase, no iba a vivir para contarlo. Yo digo que también ese tema se entrelaza mucho en los animales actuando como humanos, que últimamente está muy de moda en TikTok y en YouTube que suben infinidad de videos
de animales actuando como humanos y se lo nota sobre todo en la mirada. No, y no solo en eso, de hecho he tenido oportunidad de ver yo misma eh, en vivo y a todo color, ni siquiera en video, animales que literal hablan con las personas como si de verdad te entendieran y te responden y, o sea, es como que tú piensas que la persona no, el animal está evolucionando igual que lo hicimos los humanos en la teoría de la evolución, pero al mismo tiempo es algo que da miedo que tú estés hablando y le preguntes a un gato si quiere comer y el gato te responda. Es como, sí causa un poquito de controversia ahí, si de verdad es algo normal o no. Sí, puede ser algo normal, como tú dices, de evolución, que los animales están evolucionando, o que no sean animales. También, que eso da otro miedo. Y hablando de eso, te tengo otro relato. Esta mujer se llama Claudia. No vamos a dar ubicación por temas personales, pero bueno. Ella regresaba de la universidad a altas horas de la noche y esta mujer vive en el campo. Entonces ella iba pasando por un maizal cuando vio dos ojos brillando. Ella pensó que se trataba de un perro y siguió caminando. Pero al seguir caminando escuchó un susurro que decía su nombre. Ella se asustó, corrió sin mirar atrás y adivina qué pasó después de eso. ¿Qué ¿Qué crees? pasó? Bueno, ella esa misma noche soñó que un coyote le hablaba al oído y le decía, te vi y ahora tú también me ves. Diablo. ¿Qué harías en esa situación? Eso no sé, ¿Te mudas del pueblo? seguramente. De hecho, también he escuchado relatos así de ese tipo, ya que mencionas eso de los animales que hablan, de un hombre que a mitad de la noche escuchaba como voces arriba del techo que estaban hablando y él pensaba que era alguien que se quería meter a a la casa por el techo o algo así. Entonces él puso una escalera y él subió y seguía escuchando las voces. Y cuando él se asomó arriba del techo, Vio los nahuales. no, ¿Qué vio? habían dos gatos de espalda a él y apenas él se asomó, se callaron y los dos lo miraron al mismo tiempo. Dios. De la impresión él se cayó y se rompió una pierna. Uno de los gatos que está arriba del techo era de él, que él había rescatado años atrás, y el otro era un gato que andaba por ahí. Al día siguiente no volvió a ver ese gato, El gato de él. ni al de él ni al otro que andaba por ahí. ¿Crees que eran nahuales? Puede ser, Puede ser. sí. No sería que el hombre estaba tomado. No, porque él tenía que trabajar al día siguiente. Bueno, Estaba en sus cinco sentidos. Entonces, no puede ser una pesadilla porque se rompió la pierna, quedó en el ¿y si hospital. era sonámbulo? Todo puede pasar. De Sí, hecho, yo te tengo una historia que en realidad es una historia que te come la cabeza porque no sabes si en realidad está pasando algo de nahuales o algo más allá. Y esta es de una señora mayor. A mí las historias de adultos mayores personalmente me dan miedo porque siento que son personas que han vivido demasiado y saben demasiado. Entonces, esta señora, una ancianita ya, ella juraba que todas las noches su esposo fallecido la visitaba. ¿Cómo crees que la visitaba? ¿cómo? Piensa. ¿Cómo piensas o cómo te imaginas que el esposo la visitaba a ella? ¿En qué forma? ¿De un animal? ¿Qué animal se te viene a la mente? Un perro. No, en forma de zorro. Ella decía que su esposo la visitaba en forma de zorro todas las noches, por lo que ella le dejaba comida junto a su cama. Y tú dirás, a lo mejor el esposo es un nahual, o el esposo reencarnó, o la señora ya está demasiado mayor para inventarse este tipo de cosas y ver dónde no están. Pero el plot twist de esta historia la cuenta el hijo de la mujer y dice que una noche él quería comprobar si de verdad había un zorro que visitaba a su madre. Y cuando él se despertó y fue a la habitación de la anciana,
la encontró comiéndose la carne cruda. Diablo. Es de verdad traumante y no sabes qué pensar porque, mira, te lo digo yo sacando una teoría. Quizás quien murió no era el Señor y el Señor lo que hizo fue tomar la forma de su mujer. Muchas cosas. Interesante. A lo mejor el hombre poseyó a la mujer o a lo mejor la mujer ya estaba poseída. O sea, este tipo de historias te dejan pensando qué es real y qué no. Ahora que me cuentas esa, hace unos días escuché una historia de una familia de un pueblo. Ajá. Entonces, ellos eran una pareja y tuvieron un hijo. Ajá. Pero años después adoptaron a otro niño. Okay. Entonces, los papás del niño que ellos adoptaron habían muerto. Los dos papás habían muerto. En circunstancias extrañas, me imagino. Sí. Entonces, el niño, él creció normal. Entonces llegó un punto en el que por diversas circunstancias, Okay. el niño descubrió que era adoptado. Entonces, Ellos lo adoptaron cuando era un bebé. no era necesariamente un bebé, ya tenía su par de añitos ya, unos Okay. 4 años. Entonces, él descubrió que era adoptado. Entonces, el niño se puso rebelde, que no quería hacerle caso a los papás porque decía que ellos no eran sus verdaderos papás. Y llegó un punto en el que el papá compró una cabra. Pues Okay. vivía en el campo, tenían una granja y compraron una cabra. Okay. El niño, desde que llegó la cabra, se encariñó mucho con la cabra, Okay. al punto de que llegaba de la escuela, se iba donde la cabra, no hacía tarea, no hacía sus obligaciones en la casa. Entonces, él decía que la cabra la hablaba y El que, niño decía que la cabra lo hablaba. y que la cabra quería un vestido rosado. Un vestido rosado. Un vestido rosado. Entonces, el niño, de lo rebelde que estaba, no hacía nada, no le hacía caso a los papás. Entonces, ellos como que dejaban para que él se distrayera y no estuviera pensando en que era adoptado, y como un modo de liberarlo, por así decirlo, Okay. que él conviviera con la cabra y jugara con la cabra porque veían que él como que le ayudaba. Entonces, el niño decía que la cabra hablaba con él y le contaba que él era familiar de él y que los papás de él le habían enviado a ella para que lo cuidara. Dios. Pasaron varios días que el niño hablaba con la cabra. Entonces, de lo rebelde que estaba, los papás le prohibieron que no fuera donde la cabra. Entonces, llegó un día en el que el hermano mayor se quedó solo con el hermanito, porque los papás fueron a una fiesta de noche, entonces se quedaron en la casa. Ujú. Estaban en la sala y el hermano mayor tenía que estudiar porque tenía asignaciones en la escuela el día siguiente. El niño se quedó en la sala, le estaba insistiendo que quería ver la cabra, la cabra, la cabra, que quería ver la cabra. Tenía rato que no la veía. Okay. Entonces, él, como para concentrarse mejor, se fue a encerrar a su cuarto. Y el niño se quedó en la sala solo. Él, cuando estaba arriba, él escuchó al niño hablando Okay. y escuchaba otra voz. Escuché, escuché otra voz, la voz de una mujer. Con el niño más chico. Sí. Entonces, él bajó rápido las escaleras porque eso que había llegado los papás o se había metido a alguien, no sé. Ujú. Y solamente vio al niño sentado mirando a la ventana. Ujú. Y cuando él bajó, el niño lo miró. Y el niño lo miró como sorprendido, como que no se esperaba que él bajara. Okay. Él se volvió a subir al cuarto y le dijo al hermanito que se fuera a dormir. Él, Ujú. estudiando, se quedó dormido. Y en la madrugada se levantó y escuchó nuevamente la voz de la mujer cantándole al hermanito. Pero siempre estaba solo. Sí. Okay. Entonces
Él abrió rápido la puerta y vio al hermanito. Estaba dormido. Lo aterrador del caso este es que cuando él miró la ventana, estaba la cabra asomada en la ventana. Con el vestido rosado. No, estaba solamente asomada. Entonces, él le cogió miedo a la cabra porque ya lo que había pasado, escuchaba una voz de una mujer y lo que el niño había hecho del vestido rosado, que la cabra le hablaba. Entonces, él le cogió miedo a la cabra y la dejó ahí porque le parecía raro que la cabra, estando encerrada, haya estado afuera del corral. Entonces, al día siguiente, él vio al hermanito, porque el hermanito se fue temprano de la cabra y estaba con el papá, y mientras le estaba comentando al papá lo que había pasado la noche anterior, vio al hermanito que iba a lo lejos con una mujer muy alta, con un vestido rosado. Y salió el niño, ya le había contado el papá, entonces el papá estaba consciente de lo que había pasado y todo lo que decía el hermanito, y salieron corriendo los dos. Cuando salieron solamente vieron al hermanito con la mujer alta del vestido rosado entrando al bosque. Y nunca volvieron a ver al hermanito. Bueno, eso sí da miedo. Pero ahora yo te quiero hacer una pregunta. Pregunta. ¿Crees en las historias de los bisabuelos? Sí, En las historias de nahuales de los bisabuelos. sí. Esta historia la cuenta un niño. Bueno, no es tan niño ahora, pero en sus tiempos. Sucedió cuando tenía alrededor de 6 años. A los 6 años ya un niño entiende lo que una persona le dice, o al menos trata de entenderlo. A veces uno se lo toma a broma, pero bueno, son niños. Su bisabuela, ancianita, le dijo: no le hables a las lechuzas. Y si una te habla, no le respondas porque te va a llevar. El niño se echó a reír porque para la zona donde ellos vivían no habían lechuzas. Y adivina qué pasó. ¿Qué pasa? El niño se fue a dormir. ¿Y has visto Harry Potter? Sí. Bueno, al estilo de Harry Potter, la lechuza le tocó la ventana. El niño se acercó. Nunca había visto una lechuza. Y en el momento ni siquiera recordó las palabras de su abuela, bisabuela. Hasta que en un abrir y cerrar de ojos la lechuza le habló y le dijo: hola, niño. Ahora bien, te hago otra pregunta. ¿Crees que una persona fallecida aún sigue en este plano terrenal? O mejor, soy más específica. ¿Crees que una persona que ha pasado por este tema de brujería, santería o un nahual llega a morir del todo? Tal vez. Tal vez no es una respuesta. Te voy a contar una historia y quizás cambies de opinión. En un pueblo pequeño, ¿sabes lo que dicen de los pueblos pequeños? Sí. Bueno, se dieron de cuenta de que un ciudadano que vivía allí era un brujo. Entonces, todos en el pueblo se pusieron de acuerdo para atacar a ese brujo. Lo ataron y lo quemaron. Pero el brujo, antes de quedar completamente deshecho, les dijo: voy a volver y ustedes ni siquiera sabrán en qué forma. Bueno, a partir de ese día, cada persona del pueblo, en cada día diferente, se comportaba extraño. Empezaba a caminar por las noches, hablando solo, y comía carne cruda. Y no importaba quién fuese, ni el más pequeño o el más anciano, cada vez que le preguntaban por qué hacía eso, decía: no soy yo, es él está dentro. Diablo. O sea que este nahual nunca murió y cumplió la promesa de que volvería. Y ya no lo podrían matar, porque
acabarían con el pueblo. Te hago una última pregunta para ir cerrando este capítulo. ¿Crees en los nahuales? Sí, ¿Crees completamente que existen entes que se transforman en animales? sí. Bueno, pues puede que sí sea verdad. Puede que sea una leyenda también. Lo cierto es que hay relatos de personas que de verdad confirman que existen los nahuales. Incluso puede que mientras estemos grabando esto, alguien ya esté sintiendo los pasos de un nahual acercándose, quizás rodeando su casa o quizás en el techo. Lo que deben recordar es cerrar bien sus puertas y algo muy importante, jamás mirar a los ojos de un nahual.